Estamos de vuelta, seguimos nosotros en la mañana informativa trayéndoles las noticias. Ustedes saben que buscamos ser su compañía informativa como todas las mañanas, acompañando su inicio de jornada, seguramente tomando un café y proyectando el día también o en sus casas, haciendo home office o en las oficinas ya también. Y desde 5 Días TV traemos las informaciones también al respecto. Hoy queremos arrancar la mañana con esta entrevista. Tenemos el gusto de tenerla aquí en piso y agradecemos muchísimo también a los colegas que han hecho posible esta entrevista, a la doctora María Fernanda Boidi, directora justamente de Trabajo de Campo y Asociaciones Regionales de la POP, LAP y coordinadora regional para América del Sur del Barómetro de las Américas, que justamente viene a Paraguay, está un par de días. Ayer estuvo trabajando fuertemente también en la presentación, en este desayuno de trabajo que tuvieron para presentar el informe de cultura política en la democracia en Paraguay 2021, tomándole el pulso a la democracia. Doctora, gracias por su tiempo. Buenos días, es un gusto estar acá. Bueno, la situación de la democracia en Paraguay es bastante particular. Me imagino que en el estudio habrá encontrado cosas que le ha llamado la atención, ¿no? Sí, la situación de la democracia en el continente en general es muy particular, porque hay varios desafíos a la democracia y porque además estamos apenas saliendo, si es que se puede decir que estamos saliendo de la situación más crítica de la pandemia, durante la cual se hizo la última recolección de datos del Barómetro de las Américas. Lo que observamos para Paraguay, en líneas generales, es que, para usar la metáfora futbolística, está a mitad de tabla. No, los datos para el Paraguay no destacan por ser los más brillantes en cuanto a apoyo a instituciones o confianza en las instituciones políticas, pero tampoco son los más críticos en la mayoría de los indicadores. En Paraguay solemos plantear el hecho de que todavía no hemos superado el periodo de la transición, ¿no? Ese nacimiento post-dictadura de lo que implica este proceso. Yo suelo decir, y con mucha crítica a veces, algunos de los que han sido los padres de la Constitución de 1992, que hicieron el trabajo y se acostaron a dormir en sus laureles. No hemos construido demócratas y ellos tampoco han formado demócratas en este proceso. ¿Coincide en cierta manera con esa idea? Bueno, la construcción democrática es constante y la democracia paraguaya es muy joven. Son procesos que requieren construcción institucional y construcción de cultura política que lleva décadas, que lleva generaciones. El periodo más largo de libertad que tenemos nosotros. ¿Usted sabía eso? Sí. Nunca antes tuvimos tanto tiempo de democracia o de libertad de los derechos de la gente común. Pero eso parece que no se valora. Bueno, algunas cosas sí y otras no. Uno de los resultados más llamativos que encontramos en la región, pero esto sí, en relación a esto, Paraguay destaca, es la baja confianza que tienen los ciudadanos de las Américas en los procesos electorales. En América Latina está en el entorno del 40%, pero en Paraguay está bastante por debajo, en torno al 29%, si no recuerdo mal. Y nosotros nos preguntamos en la POP, bueno, ¿pero qué pasa? Porque las elecciones en la mayoría de los países, en la mayoría de las oportunidades, son elecciones justas, libres, es decir, los observadores electorales podrán criticar alguna cuestión puntual en algún lugar, pero no se cuestiona en general la integridad del proceso electoral. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa que los ciudadanos no lo ven así? Y en esta ronda incorporamos una serie de preguntas que tenía que ver justamente con cómo perciben los ciudadanos los procesos electorales en sus países, si los perciben como justos y libres, que es lo que la ciencia política define como la esencia mínima de la democracia electoral. Es decir, para que haya democracia, seguro tiene que haber elecciones justas y libres. Se necesitan otras características, pero si no hay elecciones justas y libres, no podemos hablar bajo ningún concepto de que hay democracia. Y resulta que los ciudadanos de las Américas, y en especial los paraguayos, no creen que las elecciones sean justas y libres. Creen en gran medida que los ricos pueden comprar las elecciones. De hecho, Paraguay es el país de la región donde esa creencia está más extendida. Creen que los gobiernos extranjeros tienen la posibilidad de influir en las elecciones. Creen que los votos no siempre son contados justa y correctamente. Entonces, claro, ahora cuando vemos este panorama tiene sentido que la gente no confíe en las elecciones, porque no confían en que el proceso cumpla con unas garantías mínimas. Y acá está desacoplado lo que piensa la gente con lo que sucede en la realidad de acuerdo a los observadores internacionales, los académicos y los políticos todos. No tenemos elecciones que sean consideradas fraudulentas, pero para los ciudadanos
no están cumpliendo con sus garantías mínimas. Entonces, acá tenemos como una especie de problema de cultura política. Los ciudadanos no están viendo que las elecciones cumplan con su objetivo. Y en esa misma línea, y muy interesantemente, decidimos preguntarle a los ciudadanos qué preferían, si poder votar siempre para elegir a sus autoridades o renunciar a votar para elegir a las autoridades, pero tener un mínimo de ingresos y servicios garantizados. Cuando hablamos de cultura, hablamos de características propias, incluso también en cada uno de los territorios donde uno va trabajando. La nuestra tiene características también mucho de un resabio de la dictadura. ¿Eso sigue afectando? Eso sigue afectando, pero sin embargo vemos que en la región y también en Paraguay crece la proporción de personas que estarían dispuestas a tolerar un golpe de parte de los militares frente a mucha corrupción, que eso probablemente dice mucho más de las preocupaciones sobre la corrupción que de la disposición a apoyar un quiebre democrático, y también a tolerar un golpe del Ejecutivo, es decir, a justificar que en algunas circunstancias un presidente cierre el Congreso y gobierne sin el Congreso. El apoyo a esto es abrumador en El Salvador, y esto es muy problemático porque tenemos un presidente muy popular, con desprecio hacia las demás instituciones políticas, lo ha dicho él abiertamente, que además ha mostrado avanzar en eso. Entonces, mucho apoyo a algunas figuras también es problemático, porque en la región también ha crecido la idea de que a veces se necesita un presidente con mano dura, que haga las cosas, aunque no siempre respete las reglas. No, totalmente. Y aparte ayer justamente mirábamos, nosotros hacemos un repaso todas las mañanas de las portadas principales de los periódicos de la región, Argentina, Brasil principalmente, porque son los países más grandes. Y lo llamativo que me dejó ayer la lectura de Folia de San Pablo era el hecho de que están muy preocupados por la legitimidad de las próximas elecciones, principalmente ante la posibilidad de un golpe militar de Estado con lo de Bolsonaro. O sea, estas características están sonando muy fuerte, ¿no?, en la región. Están sonando muy fuerte. Y, a ver, me parece que es interesante que podamos separar, que las personas digan que en algunas circunstancias se podría justificar, no necesariamente implica que si mañana se da esa circunstancia, todos esos que dicen que se puede justificar van a salir a la calle a respaldar un golpe militar. Es simplemente que muestra como cierta predisposición ante algunas preocupaciones sobre temas muy acuciantes, como por ejemplo el avance de la corrupción o en otras circunstancias el avance de la inseguridad. Justamente ahí podemos ver en la pantalla que nos están compartiendo, los partidos ven riesgo de golpe de Bolsonaro. Justamente las autoridades están bastante preocupadas por eso. El jefe legislativo y el judicial no se manifiestan y el presidente dice que la elección puede ser con mucho conflictividad, ¿no?, conturbada, dice. Es muy complejo porque los ciudadanos pueden tener sus sospechas, pero es responsabilidad absoluta de las élites llevar adelante un proceso transparente y no sembrar dudas sobre esto, porque cuando desde el propio gobierno además se generan dudas, el propio Bolsonaro como presidente del Brasil es quien debe garantizar junto a las demás autoridades y los demás poderes del Estado la transparencia del proceso electoral. Entonces, si el propio presidente siembra dudas sobre eso, es muy difícil que el proceso pueda ser legítimo. Ahora, lo que mencionaba en el caso de Paraguay que me llama mucho la atención es el tema de que la ciudadanía en general considera que incluso la incidencia extranjera es muy fuerte en el proceso de selección. Sí, eso no es tan importante como, no está tan extendida esa creencia como la creencia de que los ricos pueden comprar las elecciones. Y la incidencia extranjera en las elecciones se puede dar de muchas maneras. No significa que venga un poder extranjero a cambiar las papeletas o las boletas que la gente puso en la urna, pero sí se puede dar a través de la influencia ideológica, a través de las alianzas o asociaciones que puede existir con partidos del exterior o con gobiernos del exterior, a través del financiamiento de las campañas. Entonces, sí, se percibe que en general esa influencia se puede dar. Incluso algunos ciudadanos lo pueden ver como algo que no necesariamente sea negativo, sino como que permean ciertas ideas que vienen del exterior, pero en general se advierte esa presencia. Doctora, usted trabaja sobre el tema justamente de los índices de la democracia. ¿Apeligra la democracia en América Latina y en países como el Paraguay? Yo creo que siempre tenemos que pensar que la democracia puede peligrar. La respuesta inmediata es no. Digamos, salvo algunos contextos donde sabemos que las elecciones no están sucediendo y que hay represiones, el ejemplo más obvio es Nicaragua en la región.
No, pero la democracia hay que cultivarla. Con un colega, a ver, Uruguay es de los países, de acuerdo al Barómetro de las Américas y de acuerdo a otros estudios de características similares sobre actitudes y comportamientos y también fortalezas institucionales de la democracia, que están arriba en el ranking usualmente. Bueno, con un colega, Adolfo Garcés, en Uruguay tenemos un proyecto que se llama La Máquina de Aprender, que busca promover el debate sobre algunos asuntos de la democracia uruguaya que se pueden mejorar. Porque la idea es esa, es no dormirse en los laureles. Y me parece que el mensaje es no debemos dormirnos en los laureles. Los niveles de apoyo a la democracia en el Paraguay están en el entorno del 50%. Es decir, más o menos la mitad de los paraguayos está de acuerdo con la idea de que, aunque tenga sus dificultades, la democracia es el mejor sistema de gobierno que nos podemos dar. Ahora, cuando pensamos en satisfacción con cómo está funcionando la democracia en el Paraguay, ese porcentaje cae al 30%. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que no es abrumador, pero es amplio y mayoritario el apoyo a la democracia, pero es mucho menor la satisfacción. Entonces, esa brecha que queda entre aquellos que apoyan la democracia pero que no están satisfechos con ella, habla de los ciudadanos que están realmente comprometidos con el sistema. Es decir, no nos gusta cómo nos está yendo con la democracia, pero entendemos que a pesar de eso es el mejor sistema que nos podemos dar. El asunto es que esa insatisfacción, ese desacople entre el apoyo al sistema en general y la satisfacción digamos, la conformidad con cómo está funcionando, no se puede mantener a largo plazo. Entonces, eso hay que construirlo. Y sobre el punto de la construcción, me toca a mí en la academia, como profesor universitario, decirle a los alumnos al inicio siempre de cada periodo, muy bien, ustedes vienen con su libro de mis derechos, pero mis obligaciones a veces se olvidan. En esa misma imagen o ejemplo que le acabo de aportar, el ciudadano también tiene que entender que tiene deberes en el proceso democrático, ¿no? Sí, sí. Todos tenemos derechos y deberes. Las autoridades con mayor nivel de compromiso, los medios, los académicos también, pero los ciudadanos también. Pero eso es un proceso también de construcción de cultura política de la democracia. Y ahí justamente hago hincapié también desde la pregunta, un poco en su rol de especialista que ha venido a presentarnos este proceso, el rol de la sociedad civil. ¿Es solamente de denuncia? No, es muy importante el rol de la sociedad civil, porque ejerce canales de representación y de auditoría y de acción que es insustituible, ¿sí? Y desde el Barómetro de las Américas, desde el APOP Lab, tenemos un compromiso fuerte de crear capacidades para que, por ejemplo, nuestros datos, que hablan de un montón de características de la cultura política y que además se pueden analizar por edad, por sexo, por lugar de residencia y demás, estén a disposición de las personas y de la sociedad civil. Entonces, nuestros reportes están disponibles para bajarse desde la página web del proyecto, las bases de datos también. Hoy tenemos un taller para periodistas y para personas de las organizaciones de la sociedad civil para conocer Data Playground, que es una interfase de nuestra página web que permite un análisis muy simple de datos de opinión pública para que cualquiera que quiera saber, bueno, ¿y cómo estamos en relación a percepciones en torno a la corrupción? ¿Cómo han evolucionado en el Paraguay en los últimos tiempos? ¿O cuáles son las diferencias entre Asunción y el resto del país? Acercar esta herramienta para que se pueda utilizar y que los paraguayos y aquellos interesados puedan tener acceso a eso. Y también en la tarde vamos a tener un conversatorio con representantes de la sociedad civil para analizar los datos de corrupción que arroja nuestra encuesta, que no han sido presentados en algunos pantallazos, pero hay todo un capítulo en el informe, que también está en nuestra página web sobre eso, para que podamos pensar, bueno, ¿cómo nos interpela? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué acciones de política pública se pueden emprender? Y me parece que en este diálogo que estamos facilitando entre academia y organizaciones de la sociedad civil, entre academia y políticos, se da la riqueza y se empiezan a ver los caminos para atacar conjuntamente estos problemas que requieren de todos, de los políticos, de los académicos, de la sociedad civil y de los ciudadanos de a pie. Correctísimo, me parece que es una cuestión interesante de propuesta. Esto me imagino que, bueno, son algunos eventos cerrados, pero que posteriormente va a tener su repercusión en los medios y que nosotros queremos justamente hoy brindarles también a nuestra teleaudiencia la posibilidad de conocer algunos de estos detalles. En conclusión, doctora, agradeciendo mucho su tiempo, dos o tres elementos que tenemos que entender hacia el futuro de nuestra democracia y la cultura democrática.
Bueno, es una pregunta difícil, pero uno es el involucramiento ciudadano, esto que hablábamos en más de un momento de la entrevista. Es importante que los ciudadanos entiendan que son parte de y la necesidad de desarrollar mecanismos para que el voto vuelva a ser legítimo, para que los ciudadanos entiendan que el voto es el camino. Yo le decía, la gente en el Paraguay y en la mayoría de los países de la región prefiere que le garanticen ingresos y servicios básicos sí, antes que votar. Pero cuando les presentamos la misma disyuntiva entre ingresos y servicios básicos, pero que se limiten la libertad de expresión, o tener libertad de expresión, aunque no todos puedan acceder a ingresos y servicios básicos mínimos, ahí la gente no elige los servicios, o sea, valora las libertades y derechos civiles, solo que no los asocia a los procesos electorales como garantía de la democracia. Entonces, ahí tenemos que trabajar, en recuperar la legitimidad de las instituciones políticas, y eso es un desafío no solo para el Paraguay, para todos los países de la región. Paraguay y también los países de la región, como América Latina, tienen arraigado muy en la matriz cultural la cuestión del caudillazgo, ¿no? El caudillo. ¿Eso no ayuda a la democracia? Depende, porque hay caudillos y caudillos, y hay caudillos que han tenido un rol de inclusión. A través de ellos, y solo a través de ellos, muchos ciudadanos se hicieron parte del proceso político. Y a través de ellos, los ciudadanos entendían que podían ser parte de y desarrollaban identidades y se involucraban en la política. Y los caudillos locales, que obedecen a veces a caudillos de nivel regional o nacional, también funcionan como motores de desarrollo y motores de promoción en los países. Entonces, no es tan fácil decir todo lo que está vinculado al caudillismo es negativo. Claro que las prácticas clientelares, las prácticas de corrupción sí lo son y es importante que se desarraiguen cuanto antes. Pero el desafío está en que eso no implique una alienación de las personas que solo lograron incluirse en el sistema a través de ellas. Implica también una forma de identificarlos y de elegirlos para que las cosas mejoren. Sí, y es un proceso de construcción de cultura política, volvemos a lo mismo. Doctora, realmente ha sido una conversación interesantísima, ojalá que podamos seguir difundiendo esto. ¿Esto está disponible dónde, el informe? En la página de LAPOP, que pueden googlear LAPOP, Reporte Nacional de Paraguay, y si no en vanderbilt.edu/LAPOP, es la página del proyecto en la Universidad de Vanderbilt, que es la institución que nos aloja. Para que la gente pueda hoy en el transcurso del día o los próximos días ver esta información, queríamos justamente decirles dónde estaba el informe de Cultura Política de la Democracia en Paraguay 2021, tomándole el pulso a la democracia. Así que eso también queríamos tener hoy. Doctora María Fernanda Boidi, gracias por estar con nosotros. Un gusto. Nosotros hacemos la pausa, enseguida estamos con más aquí en nuestro rotativo 5D.